crisis política y económica que está atravesando la Argentina tiene un impacto determinante en lo que nosotros consideramos es la destrucción del mercado interno. Y si hablamos de la destrucción del mercado interno en relación simbiótica, esto implica que se destruya también la producción de las pymes, que son las que generan mayor cantidad de trabajo, que son las que generan también mayor cantidad de valor agregado en función de lo que implica el crecimiento del mercado interno. Por ende, hoy en la Argentina está rota la cadena de trabajo, producción y comercialización en función de lo que implica esta crisis que va deteriorando el tramado social de la Argentina. Le damos la bienvenida a la periferia al presidente de APYME, Julián Moreno. Julián, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Gracias por el llamado. ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto poder dialogar con vos, Julián. Bueno, la situación empieza a ser grave y no hay vistas de solución a corto plazo. Sí, la situación es grave ya desde que empezó el año, y el tema es este, ¿no? Que no termina de tocar fondo de alguna manera, ¿no? Ahora se ve cierta estabilidad en ese fondo, pero no se avisora nada mejor. Hoy tenemos las noticias de, por un lado, la reducción del impuesto país que va a abaratar los productos que compiten con la industria nacional también. Y por otro lado, bueno, los incrementos, la reducción de los subsidios al transporte, que le va a quitar mayor poder adquisitivo, le va a quitar una porción más grande aún, digamos, de su poder de compra a los trabajadores, con lo cual menos dinero volcado al mercado interno se van a ver en estos meses. O sea, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda vamos a tener acciones que van a perjudicar la actividad PYME. Entonces, no paramos de ver este tipo de cosas, ¿no? Mes a mes, vos ves que los indicadores estamos en un país en el orden de un 20% más chico que el año pasado, pero además hay noticias todos los días que no hacen más que patear la esperanza para un futuro incierto, ¿no? Realmente no. Acá el que no tomó medidas hasta el día de hoy, y bueno, es probable que la pasen mal, porque estamos en esta, ¿no? En una situación de caída permanente, no hay espalda que aguante, para simplificártelo. Hablabas de cierta estabilidad que se empieza a evidenciar, pero es una estabilidad que uno podría decir tiene un fondo absolutamente precario, porque si avanza la recesión, se cae el consumo y se cae la producción, efectivamente de lo que estamos hablando no es de estabilidad, sino de un retroceso en términos de crecimientos reales para la Argentina, para la producción y el trabajo. No, por eso es una estabilidad en el fondo del mar, o sea, porque estamos sin poder tomar aire, es como una estabilidad de un desempleado que no encuentra trabajo, digamos, una estabilidad. El término estabilidad quizás no sea el más apropiado porque da sensación de que es a lo que queremos llegar. No, me refiero a estabilidad por decir, nada cambia, estamos en un lugar con una crisis gigantesca, con un nivel de recesión nunca antes visto, y eso es lo que se mantiene estable. Entonces, en este escenario, sin un futuro que muestre luces de algo contrario a esta situación, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, las empresas van a empezar a tomar las medidas clásicas que nadie quiere tomar hasta el último momento, que están vinculadas al despido de trabajadores o cuestiones similares, ¿no? Porque cuando ya te consumiste el stock, te consumiste los ahorros, te consumiste y la cosa no levanta, y bueno, vas apagando de a poco. Apagar la luz de un cuarto, apagar la luz de dos, después de tres, después te quedas en la calle, ¿no? Julián, ha faltado en la Argentina una discusión profunda en torno a lo que hace la matriz productiva, sobre todo en los periodos de gobiernos populares, porque da la impresión de que caemos en crisis que son cíclicas pero sistémicas y constantes, teniendo en cuenta también lo que está pasando a nivel internacional, donde las economías efectivamente en términos globales se van retrayendo, en un mundo en crisis, donde muchas veces desde la Argentina se tiene la idea afianzada o afirmada en este concepto del desarrollismo que
producir para exportar va a generar mayor impacto en el mercado interno, y esto no va sucediendo porque efectivamente quienes tienen mayor capacidad de exportación son aquellos que también tienen mayor capacidad de capitalización. Digo, y entonces se descuida el mercado interno, que es el mercado por excelencia de las pymes. Bueno, ¿por qué crees que no se ha dado esta discusión, si esto es así? ¿Y qué es lo que falta para apuntalar esta discusión de fondo en la Argentina? Bueno, ¿qué falta? Que la sociedad sea consciente. ¿Por qué no se hizo? O sea, que la sociedad sea consciente que es una lucha que hay que dar. ¿Por qué no se hizo cuando hubo gobiernos liberales, neoliberales de la dictadura, la última dictadura para acá? Se fue entregando poder a ciertas corporaciones mediante las privatizaciones de sectores estratégicos que tenían la economía. El acero, si querés el aluminio, si el polo petroquímico, cuestiones en su momento del transporte, que después se fue recuperando poco a poco, pero ni hablar las jubilaciones en su momento, digamos, cuando hubo gobiernos liberales le entregaron recursos estratégicos de la nación, bien sea de la industria pesada, o sea, insumos difundidos, proveedores de insumos difundidos, el transporte, la energía, ¿no? Todo lo que antes era agua y energía, que se fue diezmando y privatizando. Eso fue entregar recursos estratégicos a las corporaciones y quitárselo de alguna manera al manejo público o al manejo de la sociedad o el control social, si querés, de esos recursos vía funcionarios que se eligen democráticamente. Cuando hubo gobiernos que intentaron apuntar por otro lado, no tuvieron el poder, no quisieron, no tuvieron la valentía, no sé porque no estuve ahí, pero por alguna razón no se enfrentó a esos sectores. Y sin enfrentar esos sectores no hay forma de desarrollarnos. Nosotros no podemos desarrollarnos en un país periférico como es Argentina sin contar con energía barata, sin contar que la tiene Argentina. El tema es que no lo usufructúa para su pueblo, ¿no? La energía barata ahora resulta que es simplemente para exportarla, ¿no? Directamente. Si a las empresas les conviene exportarla y no proveérsela al pueblo argentino, bien, el Estado actual, el gobierno actual le dice exportarla tranquilo. Y estos modelos entregaron esos recursos en esta gestión. Lo que se está ampliando ese proceso, porque se están entregando recursos naturales que, si querés, podían ser la esperanza del sector productivo pyme, porque bueno, ahí aparecen las famosas divisas siempre necesarias para evitar la restricción externa, que es este problema cíclico, que cuando Argentina crece, como demanda tantos dólares para importar insumos o maquinaria o lo que fuera, pum, vuelve a caer así. O sea, no hay proceso distributivo que pueda tener continuidad, porque siempre aparece un momento de la restricción externa es tajante. Bueno, cuando nosotros veíamos que en el litio en el norte, el petróleo y el gas de Vaca Muerta, el petróleo de la costa bonaerense, dijimos, bueno, genial, ahora vamos a tener un caudal de divisas suficiente que va a poder apalancar ese proceso y quizás nos podamos animar a desarrollar una sociedad con mayor investigación, desarrollo, tener recursos propios para, arrancando con la exportación cruda, si querés, de esos recursos naturales, pero después poder procesarlos en Argentina, bueno, ir desarrollando el país de a poco. Bueno, no lo hicimos en su momento, ahora esto nos está pasando esto otro, que es como una segunda etapa, digamos, aún peor, donde se entrega hasta la base de todos nuestros recursos naturales. Ya somos un país rico en recursos naturales, pero los vamos a ver pasar. No vamos a tener ninguno de los que vivamos fronteras adentro, vamos a tener un pedacito de cobre, un litro de petróleo, nada, porque van a ser todo de corporaciones que van a usar vía cañerías hacia el puerto y de ahí irán a los países centrales y nosotros nos vamos a quedar sin nada. Y esto viene a cuento del RIGI famoso, que me imagino que lo habrán hablado en tu programa, pero básicamente es una reglamentación de un saqueo legal, ¿no? Es saquear los recursos del país sin dejar en Argentina nada. Entonces, un poco con todo esto quise responder tu pregunta, pero digamos, ahí vamos, ¿no? Si nosotros no somos una sociedad consciente de que estos modelos lo que hacen es condenarnos al subdesarrollo por 20, 30 años adelante, bueno, es difícil.
nuestro trabajo creo principal es ese, ¿no? Lograr conciencia social sobre lo que nos está pasando para que no nos vuelva a pasar. En ese sentido, el empresariado argentino tiene que hacer alguna autocrítica también, porque da la impresión de que permanentemente se quiere sacar mayor rentabilidad de lo que a veces se puede, y lo cual se genera ese desequilibrio entre capital y trabajo, que en algún momento sirvió en la Argentina para modernizar la estructura productiva, para industrializarse, y hoy efectivamente, después del diagnóstico que trazaste, eso no existe. Digo, hay que, en esta función de adquirir conciencia, hay que generarle conciencia también a cierto sector del empresariado argentino. La conciencia la tiene que tener el pueblo en su conjunto. El empresariado es una fracción de ese pueblo, te diría que hay buenos y malos. No me metería directamente con el empresariado, porque claro, cuando el empresariado se convierte en un tipo poderoso, puede hacer mucho más daño que un laburante, digamos, ¿no? Porque el poder que tiene es de otra escala. Ahora bien, lo que tenemos que trabajar es en el tema de valores. Nosotros no podemos seguir creyendo que, no sé, Galperín es un ídolo. ¿Por qué? Porque se cambia su radicación para pagar menos impuestos, por decirte algo. ¿Cómo vamos a idolatrar a un tipo que está sacando recursos de nuestro país, que hizo buena parte de su empresa gracias a recursos públicos, y ahora, claro, él es más piola? Bueno, el sistema capitalista tiene estas cosas, o sea, hay cuestiones que están en el sistema que tenemos que cambiar. Es muy difícil cambiar a las personas. Entonces, con un pueblo, de alguna manera, peleando por un sistema, bueno, que no permita estas maniobras de empresarios, pues si las permite, el que no las utiliza también dice, bueno, pará, mi competidor las usa, y que si yo no las uso, listo, dejo, automáticamente me fundo. Entonces, hay especulaciones, o sea, más del periodo como el que estamos viviendo. Pensar en las empresas es más importante, en las grandes empresas es más importante el gerente financiero que el gerente productivo. Porque hay más recursos, hay empresas que tienen cajas gigantescas que generan más recursos los gerentes financieros que los productivos. Entonces, ¿eso es un problema del empresariado? Y no, es un problema del sistema. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que el sistema tiene que premiar la producción y no la timba. Ahora, claro, vos decís, yo quiero invertir en producción, quiero tener una fábrica, fabrique, qué sé yo, motos. Bueno, fenómeno, vos tenés que gastar una cantidad de recursos que la vas a recuperar, en el mejor de los casos, en un proceso productivo en 10, 15, 20 años, no sé, depende de la tecnología y la inversión que hagas. Ahora, claro, vos tenés un gobierno que apunta a la producción, pero te aparece la restricción externa, digamos, no cierra, a la gente no le cierra la ecuación, empieza a tener problemas porque no puede seguir creciendo, cambia el gobierno. Viene un gobierno que te boicotea la producción, te funde. ¿Por qué? Porque empezamos a jugar a la especulación financiera. Claro, entonces vos, cuando te quemaste 2 veces con leche, decís, pará, yo tengo un mango y voy a jugar todas las semanas, lo que me permite mantenerme con un capital líquido, porque si la invierto en algo productivo en un país que tiene estos vaivenes, no hay forma de que no te vaya mal. Te va a ir bien un periodo, después te va a ir mal otro. Entonces necesitamos una sociedad, vuelvo, ¿no? Necesitamos una sociedad consciente de cuáles son los valores y los modelos económicos básicos, ¿no? Que tienen que conocer como para ver quién te va a generar una sociedad más justa, quién va a hacer negocios para pocos. Saber interpretar eso sería fundamental para tener procesos políticos de largo plazo que permitan estabilizar la economía, que permitan generar desarrollo, que permitan que el empresario apueste al desarrollo productivo y no a la timba financiera. Bueno, es un proceso largo. Yo creo que buscar culpables cuando la solución es así tan a largo plazo, a largo aliento, no sé si sirve demasiado. Lo que tenemos que lograr es que la sociedad sea consciente de qué hace falta. Julián, por último, y teniendo en cuenta esta línea y el trazado de la pregunta anterior, le añado, ¿cuál es la posición que tienen ustedes en torno a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei a través de Sturzenegger, que ya sabemos quién es y qué es lo que hizo en contra del sistema productivo argentino,
teniendo en cuenta también que hay organizaciones empresariales que, como CAME, me hago cargo de lo que digo, que por un lado llora miseria y por otro lado pide que se siga ajustando sobre los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es la posición de APIME en este sentido? Mira, nosotros tenemos, nuestra posición es clara. Cada medida que le quite poder de negociación al trabajador va a generar en el mediano corto plazo una reducción de su poder adquisitivo, porque vos negociás con menos herramientas, negociás a la baja. Cuando vos en la reforma laboral no tenés una indemnización detrás, cuando te sentás en el escritorio con tu jefe, le pedís un aumento, con el respaldo de una indemnización detrás, no, tenés poder como para mirarlos a los ojos y decirle, ¿se quiere un mango más? Porque bueno, tengo todo este respaldo del gremio, tengo el respaldo de mi indemnización, si no te gusta cómo trabajo me tenés que echar, y eso implica de alguna manera una erogación superior. Si vos vas al famoso fondo de desempleo, mochila, como le quieran llamar, depende quién, el discurso de quién, el laburante en esa negociación tiene mucho menos poder, porque claro, si a vos me venís a pedir aumento y yo no tengo que hacer una erogación extra porque no me gusta que me lo vengas a pedir y te quiero echar, lo pienso dos veces y digo, bueno, está bien, toma. Ahora, si cuando miro por la ventana, si digo, no tengo que erogar eso, para mí me sale lo mismo que te quedes o que te vas. Con este modelo recesivo, yo puedo mirar por la ventana y va a haber 30 personas buscando laburo en la puerta de mi empresa. Entonces, al laburante le digo, mira, quédate con lo que tenés porque mira la cantidad de gente que hay buscando laburo. Entonces, en definitiva, todas estas medidas que buscan, en teoría, flexibilizar el mercado y hasta te lo venden como que al trabajador le conviene porque se va a poder ir de la empresa al día que quiere y se va a llevar su ahorro, en realidad debilita el poder de negociación del laburante. Y en ese camino vamos a un mercado interno más chico. Por lo tanto, desde APIME estamos en contra de esta reforma que le quitan derechos y por lo tanto poder de negociación a los trabajadores. Julián, como siempre es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Vamos a seguir atentamente, como siempre lo hacemos también desde nuestro portal AGN Prensa, la situación que van atravesando las pymes, porque efectivamente sin este proceso productivo el trabajo termina siendo una discusión sin sentido, ¿no? Aquí hay que encontrar el equilibrio entre capital y trabajo, que es lo que nos va a llevar a la realización colectiva. Gracias. Gracias a ustedes por el llamado y por todo el tiempo que me diste para cada respuesta. Un abrazo grande. Abrazo grande a vos, Julián. Así escuchábamos al titular de APIME aquí en la periferia, Julián Moreno. Y es importante escuchar a los empresarios nacionales, dando cuenta que también hay que romper con esta idea de que el peronismo es enemigo del empresariado. No. Combatir al capital no significa ir contra los empresarios nacionales con esta idea de reivindicar lo nuestro, sino implica que en conjunto, en el armado de la comunidad organizada, el equilibrio entre capital y trabajo también nos va a llevar a poder alcanzar la realización colectiva en torno a la comunidad organizada, que está integrada también por estos sectores, en función de lo que representa la justicia social. Por eso también hay que romper con algunos mitos que se instalan para sostener la hegemonía del pensamiento liberal.